encuentros cercanos del tercer tipo. Los encuentros cercanos del tercer tipo es una clasificación iniciada por el Dr. Joseph Allen Hynek. En lo que concierne a los tres primeros, fue ampliada posteriormente por Fabio Serpa en lo referente a los siguientes encuentros cercanos. Encuentro cercano del primer tipo es cuando un objeto se ve a más de 100 metros de distancia de los observadores. Encuentro cercano del segundo tipo. Este objeto produce efectos físicos en el entorno. Asimismo, huellas de aterrizaje, césped quemado, personas perjudicadas a nivel mental o corporal. Encuentros cercanos del tercer tipo, cuando la nave se puede apreciar claramente y se observan sus tripulantes. Encuentros cercanos del cuarto tipo son los llamados secuestros por extraterrestres o abducciones. Encuentros cercanos del quinto tipo, la comunicación telepática y los contactados. En el caso de los encuentros del tercer tipo, puede a veces confundirse con los del quinto tipo. Existen centenares de testimonios en todo el mundo que registran una interacción entre humanos y extraterrestres. Muchos de estos testigos aseguran haber recibido una suerte de mensaje cósmico que vendría no solo a cambiar la vida de quien estableció el contacto, sino gran parte del sistema humano. La clasificación de Hynek en su tercera fase parece constituir la materialización de, para muchos, preciada y definitiva comunicación de otras civilizaciones cósmicas con el hombre. Cualquier tipo de contacto, de encuentro, en cualquiera de sus fases, lo puedes hacer todos los miércoles en el 95.5 del dial FM en Planeta Fantástico. Buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? A la sintonía de Planeta Fantástico. Un saludo grande. Buenas noches amigos, buenas noches. Vamos a hablar hoy de los encuentros cercanos del tercer tipo principalmente. Recordemos que esto fue acuñado por Joseph Allen Hynek, quien clasificó estos encuentros en primero, segundo y tercer tipo. Posteriormente hubo otros investigadores, como no dije en un comienzo, Fabio Serpa, quien también amplió estas características de los encuentros y quizás vino a complementar el trabajo que Joseph Allen Hynek había realizado ya en la década del 60. Es también una forma de clasificar estos eventos que están sucediendo a nivel mundial, y una forma más simple para clasificarlos es del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tipo. Evidentemente la información es muy amplia. Es por este medio que los investigadores utilizan esta fórmula, por así llamarle, para estudiar este apasionante fenómeno, entre comillas, vamos a decir, que ya a nivel mundial está muy masificado. Me gustaría que me contaran brevemente, antes de entrar en esa materia, quién era Joseph Allen Hynek. Mira, fue un astrofísico que trabajó durante bastante tiempo en lo que es en los diversos observatorios astronómicos de los Estados Unidos. Fue fundador de numerosas academias para la ciencia astronómica. Logró el doctorado de astrofísica. Como tal, pertenecía a una élite de científicos en los Estados Unidos que estudiaba fenómenos, valga la redundancia, físicos. Y en este asunto, en este trabajo que él realizaba, fue ciertamente comisionado por la Fuerza Aérea Norteamericana en los comienzos, en la década del 50, a fines de los 50, para trabajar en el famoso proyecto Libro Azul. Trabajó durante 17 años para la Fuerza Aérea Norteamericana junto a otro equipo u otros equipos de científicos. Entre esto también, estaba Carl Sagan. Por supuesto. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la talla de estos científicos permitió ir dilucidando poco a poco el fenómeno de los ovnis en un comienzo. Y todo esto estaba integrado en diversos proyectos. Ya lo hemos dicho en más de alguna oportunidad: el proyecto SIN, el proyecto Grudge y finalmente el proyecto Libro Azul. Una vez que terminó todo este trabajo, Allen Hynek desestimó las conclusiones de la Fuerza Aérea Norteamericana, afirmando públicamente, esto lo dijo a los periodistas, de que existía un gran porcentaje de casos ovni que no pertenecían a ninguna clasificación convencional que hacía la Fuerza Aérea, y que esos para él eran de naturaleza extraterrestre.
En base a esto, ustedes pueden encontrar hoy en internet el Centro de Estudios OVNI Joseph Allen Hynek, con sede en Evanston, Illinois, que es uno de los más prestigiosos centros de investigación OVNI por la seriedad que certifica evidentemente todos los años de trabajo de este famoso científico norteamericano. Y los encuentros cercanos pertenecen precisamente a una clasificación que él realizara. Recordemos la película de Spielberg. Sí, Steven Spielberg. Donde aparece Hynek justamente. Claro, este director famoso se hizo asesorar especialmente en la década de los 70, a finales de los 70, en 1978 para ser más exacto, cuando se hizo esta película Encuentros Cercanos, que fue la música que escuchamos al principio. Se hizo asesorar por este doctor en astrofísica y uno de los más importantes hombres en la historia ufológica en Norteamérica. O sea, disculpa que te interrumpa, Fernando, la película no se aleja en nada de lo que es la realidad. O sea, es absolutamente real hasta las más mínimas reacciones que tienen los testigos ante un fenómeno ovni. Fue basada en estudios serios sobre los encuentros cercanos a la tercera fase. Correcto. Y te digo además que para que nuestros auditores comprendan que allí en esa película se muestran las 4 tipologías de contactos. Hay del primer tipo cuando se avistan estas naves, segundo tipo cuando hay evidencia física, sí, incluso la cara que se le quema a este protagonista, que está muy bien realizada ahí por un actor muy conocido ya, Richard Dreyfuss. Y obviamente quienes han tenido la posibilidad de ver esta película, hace poco se está exhibiendo también por televisión, están planteados todos los encuentros, incluso al final de la película, cuando Joseph Allen Hynek hace una esporádica o rápida aparición con su pipa y su larga barba, solo plano, cuando esta nave ya desciende y bajan estos seres. Es un documento fílmico recomendable porque fue la primera película, por llamarle de alguna forma, que presentó la temática extraterrestre en una forma bastante seria. Y pacífica también. Y pacífica. Absolutamente. Y aquí se demuestra con esto que ya se conocía en esa década, imagínense a fines del año 78, tomando el aspecto gubernamental, que en los Estados Unidos habían existido ya por lo menos una serie de encuentros cercanos del tercer tipo, si bien no comisionados directamente por lo que es los organismos oficiales, tal vez subrepticiamente, o sea, ocultamente, algunas personas habían mantenido contacto directo con los tripulantes de alguna forma de vida extraterrestre. Bueno, retrotrayéndonos, avanzando un poquito hacia atrás en el tiempo, vamos a decir que no solamente de la década de los 70 o del 47, cuando se inicia esta oleada ovni a nivel mundial, se presentan estos casos clasificados de encuentros con tripulantes. Ya antiguamente, en la década de los 20, en 1920, un científico alemán, Hermann Oberth, que está considerado el padre de la misilística, de la astronáutica también, que fue maestro de Wernher von Braun, él hablaba antiguamente de los uranidas, unos tripulantes de estas astronaves que le impartían conocimientos a él. Es decir, este señor, este científico, había alcanzado un compromiso quizás con estas civilizaciones extraterrestres y también el contacto que habría tenido con estas entidades o estos tripulantes, porque él en alguna de sus declaraciones que llegaron incluso a la prensa dijo que los uranidas le entregaban información en lo referente a la parte tecnológica. Yeah. Y también que como propia persona o habitante del planeta Tierra, él estaba convencido de que la Tierra había sido creada para que nosotros en la Tierra la convirtiésemos en un paraíso. Y según sus propias deducciones, él veía muy lejano aún esa posibilidad. Estamos hablando de la década de los 20, cuando aún hablar de platillos voladores o de discos volantes era cosa de locos. Todavía incluso no existía el término ovni, ni menos discos voladores, simplemente se hablaba a veces de luces, de extraños fuegos en el cielo, o quizás de discos luminosos. Recordemos la historia antigua también, nos lo demuestra a través de las múltiples facetas que tienen diversas culturas, diversas civilizaciones antiguas, que hablaron de escudos voladores, tal como vamos a hacer un comentario luego, y que demuestran en cierto sentido, o en gran sentido de la palabra, que existía ese llamado encuentro cercano con otros seres de naturaleza foránea o extraterrestre, y que nos entregaban algunas pautas de comportamiento. Existe un libro en estos momentos en España, de Manuel Navasarcos,
que habla de los grandes contactados del pasado. Y llega hasta el presente en su apreciación de estos contactos bien estudiados. Hay un análisis bastante importante en el que se refiere a profetas bíblicos también que habrían mantenido un contacto con otros seres superiores y que caen dentro de lo que es la clasificación contactismo o encuentros cercanos del tercer tipo. Ahora, el encuentro cercano del tercer tipo suele confundirse con el del quinto, a mi entender. Cuarto y quinto. Claro, pero el cuarto tiene que ver con las abducciones. Exactamente, eso sería sin el consentimiento de las personas. En el quinto existen los contactados. Exacto, mira, es que hay una definición un poco confusa en este sentido. Mucha gente confunde estos contactos. Recordemos que el tercer tipo es cuando desciende un objeto extraño, bajan unos tripulantes y la persona entabla una comunicación. Pero a veces no es necesario que exista un diálogo verbal. Puede ser telepático. Exacto, y al ser telepático ya estaríamos hablando de un contacto de quinto tipo, es decir, un contacto mental, telepático. Pero en rigor el del tercer tipo sería solamente ver a los seres tripulando las naves. Exacto, y sostener algún tipo de contacto visual, auditivo o telepático. Alguna comunicación. Ya. Y bueno, para no alejarnos tanto, y luego vamos a entrar a los casos más clarísimos del contacto del tercer tipo a nivel mundial, les voy a comentar a nuestros amigos auditores, especialmente a la juventud, que hace muy poquito estuvimos ahí con dos muchachos del Politécnico San José que nos solicitaban alguna información. Les vamos a recomendar los viajes de Gulliver. En 1726, Jonathan Swift escribió una novela, Los viajes de Gulliver. Esta novela es bastante llamativa, puede resultar como ciencia ficción. No olvidemos que Jonathan Swift fue o llegó a ser reconocido como un polémico novelista por sus críticas hacia la sociedad de su época, pero mayormente se le conoce por esto, por su obra Los viajes de Gulliver. Y todos hemos leído tal vez las aventuras de este médico llamado Lemuel Gulliver, quien realiza diferentes hazañas en sus viajes marítimos. Pero hay una destacada, bien destacable, que está en una de sus novelas, que es precisamente esta, Los viajes de Gulliver, que consta de 4 partes. El viaje a Lilliput. Exacto, y en la tercera parte de esta, Viaje a Laput o Lupata o Lilliput, nos entrega una descripción detalladísima del avistamiento de un artefacto volador. Describe también, atención, su interior de esta nave, la forma que tiene para volar, de propulsión, y el diálogo que mantiene con los protagonistas, a los que él también denomina astrónomos. Una gran ciudad que... Él habla de la isla voladora. Exacto. Volaba con energía electromagnética, cuando todavía no se conocía ese tipo de energía. Ahora, ¿qué nos hace suponer que esta novela, que los conocimientos que Jonathan Swift aporta en su novela, que tal vez pudo haber sido una vivencia propia de aquella época, en 1700, o también conocimientos que recabó de las informaciones de algunas antiguas bibliotecas de personajes que ya habían tenido estos contactos del tercer tipo? Porque aquí hace referencia a los 2 satélites de Marte, que solamente fueron descubiertos 150 años después, es decir, en 1877. Y los planetas, estos 2 satélites artificiales de Marte, él los menciona hace 150 años, por decirlo, antes de que fuesen descubiertos oficialmente por el astrónomo Asaph Hall del Observatorio de Washington. ¿De qué años los viajes de Gulliver? En 1726 escribió estas novelas. Jonathan Swift nació en Dublín, en Irlanda, en 1667. Eso es interesante. Es necesario que los alumnos... Y ya existía una especie de contacto. Si no estamos hablando del tercer tipo, podría haber sido algún contacto del quinto tipo, sin desmerecer obviamente el trabajo, podemos decir, espiritual o tal vez mental de la conciencia de este personaje, este gran escritor, que pudo plasmar en sus libros unas vivencias futuristas que obviamente, si no se conocían en la época, él era conocedor a través, como dice Fernando, de textos o en forma individual de la presencia ya de otras civilizaciones o de otros artefactos desconocidos para ese tiempo. Mira, el cielo estaba raso por completo, el sol quemaba de tal modo que se hizo una oscuridad muy distinta, según me pareció, de la que se produce por la interposición de una nube, relata Gulliver. Me volví y atisbé, entre el sol y yo, observé un gran cuerpo opaco que se movía avanzando hacia la isla. Conforme se acercaba, fue pareciéndome un cuerpo sólido, de fondo blanco,
que brillaba con gran intensidad al reflejarse el mar en él. Al observarla desde abajo, se observa como un amplio plato de diamante pulido. Esas son algunas partes del texto. Atención, Jiménez. Sepan ustedes que John Williams es la mano derecha de George Lucas en la parte 4, 5, 6 de la Guerra de las Galaxias. Hizo la música y también ha hecho la música para La Amenaza Fantasma, la primera parte de las 9 partes de la Guerra de las Galaxias, que se acaba de estrenar en Estados Unidos y que ya ha recaudado algo así como 120 millones de dólares. Es decir, Lucas ya recuperó los costos de la película. Y John Williams también es brazo derecho de este señor Steven Spielberg, e hizo la música, bueno, también de La Lista de Schindler y de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, la música que escuchábamos comenzando este bloque y el primer segmento del programa. John Williams, el autor de la música. Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en Planeta Fantástico. Tenemos algunos comentarios que me gustaría hacer antes de seguir con el tema, Juan Pablo, que es importante, porque es nuestro amigo Jaime Tamayo, de la agrupación Omnivisión Chile, quien justo a Cristian Rifo, periodistas ambos, sacaron hace poco el primer número de la revista Omnivisión, una revista chilena de ufología especializada. Solamente cosas ufológicas va a encontrar usted aquí, como por ejemplo extraterrestres en el sur de Chile, el Cabo Valdés, reportaje especial al segundo simposio OVNI de La Serena, este año 1999. Y viene también una amplia información sobre comentarios de libros, de videos, de algunos congresos OVNI que se están realizando, una entrevista al conocidísimo ufólogo argentino e investigador Fabio Serpa, quien ha ampliado su cobertura de ufólogo, más que ufólogo es un investigador, sí, que habla incluso de cosas espirituales, de temas sobre la reencarnación. Bueno, él habló del cuarto tipo y quinto tipo. Justamente, y es interesante que usted, si tiene acceso a ella, pueda comprarla. Está en los kioscos, al igual que la revista Revelación, que usted puede también llevarse si nos llama y puede participar en nuestro sorteo. Te veo por ahí en una fotografía, tío Alfredo, también. Sí, es un reportaje, lo hemos comentado más en alguna oportunidad, de nuestro trabajo, de nuestra entrevista que le hicimos a nuestro querido amigo, el investigador mexicano Jaime Maussan, junto a Alfredo Nilo. Y hay un parrafito bien importante aquí que se los voy a leer. Dice: Alfredo Nilo es panelista junto a Juan Pablo Jiménez y Fernando Nilo del programa OVNI, Planeta Fantástico, el umbral a otros mundos, que se transmite por Radio Fantástica FM 95.5 de Curicó. Su dirección personal aparece ahí también. Y acá está OVNIs en Internet, direcciones. Nuevamente aquí aparece citada la dirección de Joseph Allen Hynek, por si usted tiene computador, se la voy a dar ya. http www.cufos.org raya. Esto es, CUFOS significa la sigla para el Centro de Investigación OVNI Joseph Allen Hynek. Es un centro de estudio muy importante en los Estados Unidos, con sede en Evanston, Illinois. Y bueno, a lo que íbamos, estamos hablando de los contactos del tercer tipo, y aquí aparece una serie de videos que usted también puede adquirir. Están realizados por el investigador Jaime Rodríguez, el investigador ecuatoriano, que está nuevamente en nuestro país preparando un especial también para sacar pronto en el canal La Red, y tiene uno de los videos importantísimos, como es el caso del Área 51, de los cuales ya he hablado en televisión. Me estoy extendiendo mucho, pero déjame llegar a esto. Dice: secretos que matan. Y Billy Mayer, la historia continúa. Fernando, Billy Mayer, uno de los señores más cuestionados de la ufología mundial, quiérase o no quiérase. Claro, aquí en este caso ha sido muy polémico, pero ha sido ampliamente investigado por investigadores de una talla bastante alta en la investigación a nivel mundial. Estamos refiriéndonos al coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el coronel Wendell Stevens, quien estuvo en el terreno mismo en la década de los 80, revisando todos los lugares donde Meyer había realizado estas tomas fílmicas y fotográficas. La historia de Meyer, para quienes aún no la conocen, comienza un 28 de enero
de 1975 en Suiza. Según Meyer, tuvo la posibilidad de observar un platillo volador que descendió, del cual posteriormente bajó una bellísima mujer que le dijo llamarse Semjase, que era una cosmonauta que provendría de un sistema muy alejado de la Tierra, el sistema de las Pléyades, que se encuentra a unos 500 años luz de distancia. Hay una supuesta foto de eso. Hay algunas fotografías de Asket y Nera, que son también dos tripulantes de este platillo volador. Antes que siga, Fernando, hay una crítica también que me gustaría ver. ¿Por qué aparecían esas fotografías de Asket y Semjase en tono difuminado, un poco borrosa? Es simplemente porque Meyer le dio ese efecto, para que no las conocieran, porque estaban infiltradas, son extraterrestres infiltradas en nuestro planeta. Por lo tanto, imagínate, una foto clara, una foto nítida, son fácilmente reconocibles. Ahora, entonces, no sé si ustedes vieron el programa de Patricio Bañados, donde había un pseudo fotógrafo, pero discúlpenme el tono agresivo, y un ufólogo, Antonio Neus, que no es de los mejores investigadores, digamos, pertenece a la línea escéptica, ¿ya? Entonces trata por todos los medios de echar abajo algunos de los contactos que han mantenido algunas personas en todo el mundo, no solamente el caso de Billy Meier. Pero el caso de Billy Meier ha sido muy bien estudiado por otros investigadores. O sea, hay que estar en el terreno, hay que ver el ángulo de las tomas, porque Meier carecía de un brazo, le faltaba un brazo. Y sería muy difícil para una persona montar todo un cuento con grandes maquetas, como pueden apreciarse no solamente en las fotografías, sino en las filmaciones, porque Meier filmó varias películas en Super 8 que fueron mostradas hace poco en forma exclusiva por el periodista Jaime Maussan durante una conferencia el 16 de enero de este año en la sala Aula Magna de la USACH, y eran filmaciones inéditas que una persona con la carencia de un brazo no podría realizarlas, y menos estamos hablando de la década del 72, 74, época en que Meier solamente contaba con una cámara sin las características de las actuales y modernas, tecnificadas cámaras que tenemos hoy en día. ¿Pero es cierto que él se enriqueció con esto de la ufología? Bueno, Meyer era un campesino, un simple campesino que de la noche a la mañana saltó a la fama con sus contactos, pese a que trató de mantenerlos en un principio en secreto. Posteriormente las noticias se fueron filtrando en Suiza. Smithrudi, que es un cantón suizo también donde él pudo percibir y tomar muchas de estas tomas aéreas de estas naves, en un principio fueron polémicas, pero posteriormente la gente también fue observando estas naves, cómo se desplazaban por diferentes lugares de Suiza, y también fue confirmado por la Fuerza Aérea de aquel país que en cierto día un jet Mirage trató también de interceptar una de estas naves. Y lo importante de esto es que fue que Billy Meier pudo captar también una de estas fotos, captar el momento mismo cuando este jet trata de interceptar esta nave. En 8 ocasiones el jet trató de darle caza al ovni, pero no pudo. El objeto se alejaba rápidamente del avión. Es un gran punto a favor, esto que cuenta Fernando, porque está ilustrado esto en diversos periódicos suizos, en que la Fuerza Aérea persigue en numerosas oportunidades y trata de interceptar a ovnis que son detectados por radar. Existe gran cantidad de personas, de habitantes en este cantón suizo, que aseveran haber visto naves y haber establecido también algún tipo de contacto visual con estos objetos. Meier es la persona que dice que mantuvo contacto con los tripulantes. Por lo tanto, las aseveraciones de los testigos confirman los múltiples avistamientos que habría tenido Meier durante más de una década. Y actualmente, en un congreso realizado hace poco, el año pasado en Argentina, el hijo de Billy Meier, Matusalén Meier, entregó también conocimientos y enseñanzas que su propio padre le ha entregado durante bastantes años en torno a estos cosmonautas venidos desde las Pléyades. Efectivamente, lo importante también es que hay que tomar en consideración que Wendell Stevens se apersonó en Suiza con otros investigadores. Entre estos está Lee Elders, Tom Welch, el coronel Wendell Stevens, ya lo habíamos dicho, que hicieron un trabajo en un video documento titulado Contacto desde las Pléyades. Vamos a escuchar luego parte del audio de ese documento. Hay otro documento también importante que en el programa mexicano 60 Minutos lo sacó hace bastante tiempo atrás ya, Jaime Maussan, como primicia mundial,
en un programa de duración de 2 horas y media aproximadamente. Y también los que indagaron bastante sobre las evidencias de Edward Billy Mayer, como se le conoce, fueron los japoneses. Ellos también hicieron unos estudios bastante interesantes sobre las fotografías de Mayer, si eran posible que en aquel tiempo hubiesen sido trucadas. En aquel tiempo había poca informática, capacidad tecnológica en Suiza como para trucar estas imágenes. Evidentemente solamente debería haberse hecho con maqueta, pero las maquetas se descartó que fueran lanzadas al aire, se descartó también que fuesen sostenidas por algún sistema de hilos. Pero ese material fotográfico ha sido analizado concienzudamente y computacionalmente. En el propio video de Jaime Maussan, o sea, que muestra la investigación realizada por Wendell Steven, aparecen numerosos científicos de la talla de personas que han trabajado para NASA durante algún tiempo y en laboratorios fotográficos y fílmicos, que analizan detalle por detalle, píxel por píxel, línea por línea las películas de Mayer, y no se puede encontrar ningún fraude, ningún hilo, ningún montaje, y quizás son lo más absoluta, digamos, certeza de que estas películas son reales. Por lo tanto, es necesario para que todas aquellas personas de la línea escéptica que vean primero estos 2 horas y media de programa, donde se analizan in situ, en el lugar mismo de los hechos, las filmaciones de Mayer, las fotografías, los ángulos, y hay un complejo trabajo que han realizado los científicos que han estudiado el caso Mayer realmente. Mira, hay un hecho importante que destacar. Hay una fotografía que Mayer tomó cuando el Jet Mirage trata de interceptar a la nave. Esa fue ampliamente analizada por Jim Dilatoso, un científico que trabajó para NASA durante muchos años. Se ha cuestionado el trabajo de Jim Dilatoso porque se retiró de NASA y aún conserva algunos documentos, algunas hojas en blanco con el membrete de NASA, en las que él generalmente entrega el trabajo que ha hecho computacional sobre las fotografías que se le entregan para analizarlas. Por eso se ha cuestionado, pero la experiencia de Jim Dilatoso de muchos años en NASA es un trabajo serio, y él analizó precisamente esta fotografía donde aparece el Jet Mirage junto a la nave, y se puede apreciar incluso la termografía del avión, el calor también que irradia el aparato. No es un montaje, están los dos objetos en una misma toma, en movimiento, y es muy difícil fraguar o falsear una documentación como esta. Eso es quizás lo más importante. Ahora que antes que sigas, Fernando, vuelvo a lo del programa de Patricio Bañados. Allí el propio fotógrafo mostraba un gran dossier de fotografías que según él las había analizado. El fotógrafo español, dices tú. Sí, no recuerdo el nombre en estos momentos del fotógrafo, pero se jactaba de haber publicado en internet incluso y en numerosas revistas mexicanas una fotografía falsa que él mismo habría lanzado, una especie de cantimplora al aire, le habría tomado una foto y luego la habría puesto en venta a algunos periódicos como una foto falsa pasada por fotografía seria. Para él fue un gran éxito timar, digamos, a periodistas y a investigadores diciendo que él había fotografiado un ovni cuando en realidad había fotografiado una cantimplora. Pero hay que realizar, yo creo, más análisis y realizar más que un truco simple de fotografía para poder realmente desestimar el trabajo de Billy Mayer, porque todos los análisis que se hicieron a estas filmaciones demuestran que hay algo absolutamente serio detrás del caso Billy Mayer. Ahora en lo concreto, Billy Mayer habría establecido contacto con seres de otros mundos en el mejor de los casos. ¿Qué mensajes recibió este señor? Muchos mensajes. Vamos a introducirnos primero con parte de un audio y luego comentamos este mensaje. Bueno, esa es la voz original de Edward Billy Mayer. ¿Qué decía? Porque hay uno que no entiende. Sí, hablaba sobre las vibraciones a través de las cuales se comunican estos seres con él. Él siente siempre una sensación fría en su frente antes de un contacto. Y dice que todas las vibraciones no son compatibles en el humano, todas son diferentes. Es por eso que estos seres generalmente escogen con una preanticipación, por decirlo de alguna forma más clara, la persona con la cual van ellos a contactar. Son ellos generalmente quienes contactan a los humanos, no los humanos tratan de contactar
a los extraterrestres y van a tener éxito en ese sentido. Parte de los mensajes que le entregó Sam Jace a Billy Mayer, que tenemos un documento de 2 horas y media donde aparecen estos mensajes, dice: vosotros nos llamáis extraterrestres u hombres de las estrellas y nos atribuís poderes sobrehumanos, a pesar de que no nos conocéis. En lo que a esto se refiere, somos hombres como vosotros, pero nuestros conocimientos y comprensión superan a los vuestros de forma considerable, especialmente en el campo técnico. Estos son parte de los comunicados que estos seres entregaron a Meyer, y también algunos proféticos, como la destrucción de la capa de ozono. Estamos hablando en 1975. La capa de ozono comenzó quizás a deteriorarse a finales de la década de los 80 en forma masiva. En forma alarmante. Recordemos que en nuestro territorio sudamericano, principalmente lo que es el territorio chileno, la capa de ozono está absolutamente destruida, y precisamente en los meses de septiembre, octubre, se acrecienta, se acelera este proceso, se deteriora en gran medida debido a la gran cantidad de contaminantes que se acumulan en el Polo Sur. Nuestros científicos de diversas universidades, la Universidad Austral principalmente, está muy interesada en estudiar la destrucción de la capa de ozono. Recordemos que gran cantidad de animales, de ovejas y diversas especies están quedando prácticamente ciegas debido a la exposición continua de los rayos solares, de los cuales prácticamente no hay donde esconderse. El fitoplancton también se ve alterado en cierta medida, y ahí tenemos efectos tan dramáticos como es la marea roja, que es una quizás principal causa del deterioro de la capa de ozono. Bueno, en todas estas citas que Billy Mayer mantuvo con los tripulantes de las Pléyades, que no solamente era Sam Jace, sino que habían otros cosmonautas como Ta, estaba Asket y Nera también, que habían sido fotografiadas por Mayer en el interior de sus naves. En todo esto se... Suda Ecuaciones, del grupo chileno Sexual Democracia, habría la tercera parte de este planeta fantástico en los encuentros cercanos del tercer tipo. Próxima semana, conferencia cumbre del año 1955. Correcto. Astronaves. Sobre cuerpos no identificados. Efectivo. Una de las conferencias más importantes hasta este momento. Correcto, se hizo en aquellos años referente a gigantescas astronaves que comenzaban a incursionar sobre nuestro planeta Tierra. Quiero, antes de seguir, enviar un saludo a Enrique Reyes, que nos está escuchando en Lontué. También un saludo para nuestros amigos que están en la Planta del Monte, ex UTC, especialmente a Carlos Valdivia y a sus amigos. Y un saludo también para quien dijo que iba a estar en sintonía, Fernando Martínez. Un saludo grande también para todos aquellos amigos que nos siguen todos los miércoles en este horario. Un seguidor, ¿sí? Sí, para nuestros colaboradores, precisamente a lo que es el nivel educacional, para mi amigo Daniel Córdoba, alumnos también de mi colegio, y precisamente a todas aquellas personas que nos han entregado sus aportes, sus cartas y también sus críticas constructivas al respecto de este programa. Ha llegado carta, y del señor Rodrigo Alcaíno, un fiel seguidor desde el año pasado. Como estamos tan lejos de la Tierra, la carta, aunque viaja a la velocidad luz, acaba de llegar y viene con una semana de retraso. Nos estaba haciendo algunas cosillas, diciendo algunas cosas del tema pasado, que eran profecías, y nos envía una copia que todavía no la he revisado muy bien, que salió publicada en las últimas noticias sobre Muñoz Ferrada, que dice: sismos son solo un anuncio de algo que podría ser bastante catastrófico. Muñoz Ferrada ha sido un astrónomo nacional, que ha sido bastante importante en lo que es lo sensacionalista que ha sido. Polémico, quizás. Polémico. Pero no le ha acertado ni a la mitad de las cosas que he dicho en todo caso. No lo creas, no lo creas. ¿Ah, sí? Sí. Astronómicamente él habló de un cuerpo celeste que se aproxima a nuestro sistema solar, el Cercopulus o Orcolubus, como los otros afirman. Hay profecías también que hablan al respecto de este astro intruso que orbitará o pasará cerca de nuestro sistema solar, y que sería un gran astro que ya está en profecías antiquísimas, como son las profecías sumerias, y que se repite cada cierto ciclo de años este importante acontecimiento astronómico. Carlos Muñoz Ferrada, el pionero, podríamos decir también. Le vamos a hacer de Villa Alemana, alguna entrevista. Sí.
Y ya lo había dicho, pero lo voy a decir de nuevo. Hace 2 semanas que Salo Ediciones publicó el álbum Invasión Alien. Exacto. Hay conocimientos bien importantes. Yo se los he recomendado mucho a la juventud, que nos dejemos de la invasión japonesa y prefiramos me tupí. Prefiera la edición o la invasión alien, ¿ya? O extraterrestre. Recordemos que el término alien significa foráneo, extraño, extraterreno. Ahora, aparentemente este álbum puede sonar a consumismo, cualquier cosa, a frivolidad, pero tiene mucha información, muy certera y muy interesante. Sí, recordemos que está asesorado por un equipo de investigación como es Omnivisión Chile, que tiene a su cargo importantes periodistas. Está basada también en textos o documentos gráficos de diversos investigadores, como por ejemplo de Jorge Anfrons Dumont, de JJ Benítez, Juan José Benítez, Erich von Daniken. Tenemos también aquí otros textos históricos, ya, almanaque mundial también, e información que aparezca en un almanaque mundial. De hecho ya nos está dando una base sólida, una base de tipo riguroso y científico en el aspecto de estudiar discretamente y seriamente el fenómeno de los ovnis. Aparecen también los contactos del tercer tipo, sí, círculos de cosecha, visitantes del pasado, visitantes en el presente. Hay un caso en Chile también que está bien ilustrado ahí en Curicó, en nuestra ciudad. Ya, a ver, busquémoslo por aquí en las páginas de los contactados. Espérenme un poquito. Creo que es de apellido Reyes, el señor que vio a tripulantes humanoides aquí en la ciudad de Curicó. No mientras tú lo digas, aquí está, ya lo encontré. Dice: el 25 de noviembre de 1968, en Curicó, Chile, Armando Reyes ve frente a un terreno baldío una nave que aterriza. 3 seres pequeños investigan el sector. Y ahí está una lámina que ilustra perfectamente el momento en que este señor Armando Reyes vivenció este contacto del tercer tipo. Las láminas de este álbum recrean casos como Roswell, el secuestro del Cabo Valdés, los contactados, ovnis en la antigüedad, como decíamos, y solo cuesta 350 pesos nada más, y cada sobre 125 pesos nada más. También el álbum dice que en 1868 se registra el primer caso de avistamiento de un ovni a nivel periodístico, por lo menos así lo dice. Esto ocurrió en noviembre de aquel año en la ciudad de Copiapó, en el norte de Chile. El primer caso registrado periodísticamente, según muchos, habría sido en Chile. Esos son algunos de los datos que podremos compartir con nuestros amigos auditores. Edward Meyer, de nacionalidad suiza, es uno de los personajes más polémicos en lo que se refiere a experiencias ovnis con real contundencia. Sus afirmaciones, evidencias gráficas, fílmicas y materiales, han causado gran estruendo en la comunidad ufológica mundial, dividiendo a los investigadores en 2 grandes bandos. Por una parte, quienes piensan que sus pruebas fotográficas y fílmicas podrían ser fraudes, como modelos suspendidos por hilos o fotomontajes. Y por otro lado, quienes han señalado que las hipótesis del trucaje no explican satisfactoriamente la totalidad del caso. Tanto científicos de la IBM, como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA y la Universidad de Arizona, han intervenido en las investigaciones sin todavía mostrar resultados concluyentes, denotando con esto que la totalidad de los elementos presentes en esta experiencia han requerido de prolijos análisis que han ido concluyendo en prudentes afirmaciones. Quienes han llegado más lejos han sido el equipo de la TV japonesa, dirigido por el investigador Yoichi Yahoi. Yahoi y su equipo permanecieron por cerca de un mes en Suiza, recopilando informaciones y realizando un exhaustivo trabajo en terreno. Llevaron las filmaciones tomadas por Meyer a Japón, sometiéndola a un riguroso estudio, y concluyeron que no... Bueno, lo que escuchamos es audio de un programa también que se exhibe en uno de los mejores audiovisuales del país. Nos estamos refiriendo al Planetario de la Universidad de Santiago de Chile. Es sobre el programa OVNIS El Reencuentro. Aquí también se investigó o se presentó también la documentación que se tenía sobre el caso del granjero suizo Edward Billy Meyer. Últimamente Jaime Maussan también ha estado en Suiza conversando con este señor Meyer, que aún
está vivo. Se le dio por muerto en muchas oportunidades. Incluso la noticia llegó a Chile de que había fallecido. Pero Meyer está vivito y coleando, como se dice, en lugar término. Y aparece lo último, lo vimos, la última entrevista la vimos en el canal de la red, en febrero creo que fue el programa, donde aparecían las últimas entrevistas que se le hicieron a principios de año, precisamente a Billy Mayer, por una comisión científica y de investigadores. Está también este señor alemán, Michael Hessemann, que es uno de los investigadores más conocidos en lo que es toda Europa y precisamente en su país, Alemania. Editor también de la revista Magazine 2000, que tiene una tirada de muy numerosos, cientos de ejemplares en ese país. Tengo dos preguntas para ustedes. En los 70s, el cantautor chileno Tito Fernández, el temucano, ¿sí?, habría tenido una experiencia que le cambió la vida y de la cual está hablando hace poco ya definitivamente o abiertamente en los medios. Lo vimos en OVNI de Televisión Nacional. Él habría entablado un contacto con un ser. ¿Podría ser relacionado como un encuentro cercano del tercer, quinto tipo? Entre tercer y quinto tipo, porque la comunicación habría sido también de tipo sensorial, telepático o mental. Esto... Bueno, ahí le entregaron conocimiento también a Tito. Efectivamente, que no lo dio a conocer en el instante mismo, claro. Pero posteriormente, con el transcurrir de los años, Tito Fernández se fue hacia adentro, digamos, en la parte mental suya, en la parte interior espiritual, recluyéndose quizás con esta experiencia que le había sucedido, como así mismo lo cuenta, y posteriormente ya se empezó a abrir. Y no te olvides tú que los periodistas son muy inquisitivos, quieren saber qué realmente ocurrió. Esta experiencia fue varias personas, por lo menos 5 personas, en la cual 2 personas sí observaron algo extraño, complementándose también con lo que los demás vieron, especialmente la nave solamente. Pero Tito Fernández habría sido la persona que le tocó ir más allá de la simple experiencia de avistamiento. O quizás fue uno de los pocos que se atrevió a hablar realmente de esa experiencia. En esto de lo que es, no solo, imagínense, si ver un ovni a veces, tener un avistamiento de un objeto extraño, significa problemas para los testigos, o porque le van a hacer risa, porque se van a mofar de lo que él estuvo viendo o dijo haber visto. La misma credibilidad, el mismo trabajo público que a veces uno realiza, no lo motiva a contar lo que vio, más aún si ha tenido una experiencia de otro tipo, como es un contacto del tercer tipo, a menos que el mensaje que le entregan estos seres sea tan importante como para que la persona tenga la validez espiritual de esforzarse por entregarlo. El Cabo Valdés, por ejemplo, se ha comentado mucho que también tuvo lo que fue una abducción. Podemos decir que en cierta medida fue un contacto del tercer tipo, porque no sabemos cómo empezó realmente, si los seres lo invitaron a subir a la nave o lo abdujeron imprevistamente. Pero cuando él escriba su libro, yo creo que dentro de este año, por ser fin del milenio probablemente... Bueno, ya lo estaba confeccionando. Sí, en borrador. Ojalá salga pronto a la publicidad y entregue ahí una visión quizás asombrosa de lo que él vivió con estos seres, con estas entidades, y cuáles fueron los mensajes que le entregó o le entregaron estos seres. Es importante. Casos como este ya han ocurrido en otras partes del mundo. Se han estudiado mucho, se han analizado. Existe un caso muy importante en la década del 52, 1952, previo al contacto del granjero suizo Edward Billy Mayer. Es el caso de Eugenio Siragusa, un contactado italiano, nacido en Sicilia, que precisamente 25 de marzo de 1952, él tiene un contacto visual primero con un objeto volante no identificado y luego parte de este objeto un rayo de luz verde que le compenetra, le irradia prácticamente y comienza a existir un contacto telepático, ahí tenemos del quinto tipo, con entidades extraterrestres, precisamente con un ser extraterrestre que se dice llamar Adoniesis y que hasta una década después, precisamente el 62, le induce a un contacto físico y que corrobora la experiencia de Siragusa con entidades extraterrestres, un contacto físico con 3 seres que a los pies del monte Etna, precisamente en el monte Manfred, a orillas del volcán Etna, mantiene un contacto directo con estos tripulantes. Y de ahí comienza toda la experiencia del señor Eugenio Siragusa.
Lo más importante de esto es que el mensaje que estos seres le entregan va dirigido a las grandes potencias. En aquel tiempo comenzaban las primeras experiencias atómicas, las primeras experiencias bélicas. No olvidemos que en Hiroshima y Nagasaki ya se había producido el primer lanzamiento de la bomba atómica, donde habían desintegrado a miles de seres humanos. Evidentemente, estas conciencias superiores, estos seres extraterrestres, eligen a un determinado emisario para transmitir sus mensajes de advertencia a la humanidad. Y este señor Siragusa, este aduanero, es elegido. Precisamente este encuentro físico con dos extraterrestres de nombre Astarcheran e Ithakar en el monte Manfred tienen esa labor. Cumplen ellos la misión, digamos, de entregar estos mensajes para que Siragusa los lleve a los gobiernos como mensajero. Incluso quien ahonda bastante en la experiencia de este catanés italiano, Eugenio Siragusa, es el periodista en aquel tiempo y crítico de la televisión española, Victorino del Pozo Barbera. Él escribe un trabajo en la década de los 70 que se llama precisamente Siragusa, mensajero de los extraterrestres. Posteriormente saca otro documento, también bastante importante, que lleva por subtítulo El Anunciador. Y aquí hacen también referencia a unos mensajes que los seres del espacio anuncian para fines del siglo: oscurecimiento global del planeta Tierra, en caso de que las grandes potencias no tomasen en consideración los mensajes que ellos envían. Televisión, radio, prensa escrita y periódicos hablaron desde Eugenio Siragusa hasta el día de hoy. O sea, es un contactado que todavía está vivo, y el trabajo quizás que ha desarrollado durante más de 40 años lo resumimos con esta frase: el tiempo es el más galante de los hombres, porque le da la razón a quien la tiene y se la quita al que no la tiene. Es decir, el tiempo hasta el día de hoy ha sido el aval de todo lo que Eugenio Siragusa dijo a partir de la década del 52 hasta el 62, cuando tiene ese contacto del tercer tipo con estos seres y le entregan comunicados públicos para que sean entregados a los grandes jefes de Estado. Veamos a través de este audio cómo comienza a gestarse trabajo de Eugenio Siragusa en el mundo. Esta es una dramatización creada también para comentar en España precisamente el contacto de Eugenio Siragusa. Durante 11 años, Eugenio Siragusa parece compenetrado por otra nueva personalidad. El hombre afable y abierto que frecuentaba los ambientes de su entorno se encierra en sí mismo escuchando la voz que le instruye sobre cosmogonía, universalismo y ciencia extraterrena. Su mano corre veloz por el papel, guiado por Adoniesis, o extraterrestre que le compenetra. Miles de secretos le son desvelados, y la filosofía, el conocimiento y los diseños de los antiguos estados de la Tierra acuden simultáneamente a su mente y a las numerosas cuartillas que durante este tiempo frenéticamente rellena. Ahí se ilustra prácticamente el trabajo que tuvo en un comienzo, es decir, a través de un redimensionamiento telepático, este ser que le compenetra, que es un ser de alta jerarquía espiritual, le va entregando una serie de conocimientos, diseña mapas, estructuras de antiguos continentes, y va entregando una serie de conocimientos que en ese tiempo, imagínate, eran considerados netamente ciencia ficción. Y hoy, a través de los años, podemos ver que realmente, y afortunadamente o lamentablemente para otros, el señor Siragusa sí tenía razón. Eugenio Siragusa se basa fundamentalmente en contactos espirituales más que físicos también. No olvidemos que ha tenido algunos viajes fuera de nuestro planeta Tierra. Ha viajado a la llamada Luna Negra, que es una gran astronave que estaría en la órbita terrestre. Podría ser la que fotografió hace poco los satélites, o que han fotografiado en numerosas oportunidades los satélites meteorológicos. El GOES 8 y el 9. Eso lo vamos a conversar ampliamente. Atención Jiménez, atención Jiménez. Sudania siglo I.
Sé que estás bastante extrañado por eso. Sexual Democracia, el grupo rockero chileno, de su cuarto disco, Sudamérica Suda, del año 1993. Encuentros cercanos del tercer tipo en Planeta Fantástico. Antes de seguir con Siragusa, una pregunta que les quería hacer hace un rato atrás, muchachos. Era en 1989, en Voronezh, en Rusia, a 500 kilómetros de Moscú, una nave bajó, desciende, claro, bajaron seres que estuvieron rondando por esa plaza. ¿Ese fue un contacto al tercer tipo? O sea, un encuentro cercano al tercer tipo. Sí, porque... No hubo mensaje, parece, eso sí. ¿O sí? Sí, efectivamente, Juan Pablo, la agencia TASS difundió al mundo la noticia. Fue una agencia oficial que por primera vez, dentro de lo que es la política aperturista de la línea soviética de ese tiempo, podemos decir, comenzó a divulgar información referente a casos OVNI en la prensa y en la televisión. Y este caso es bien comentado. Recordemos que alumnos de la escuela número 33 de Voronezh fueron testigos de este avistamiento. Previo a ello había sido visto en toda la comunidad de Voronezh un objeto volador no identificado, que posteriormente va y desciende en la placita de Moscú, de Voronezh, en las afueras de Moscú, y efectivamente son cientos de testigos los que son testigos, valga la redundancia, perceptores de este fenómeno y de la bajada o del descenso de tres entidades, de tres seres, dos seres altos de aspecto nórdico, que curiosamente uno de ellos lanza un rayo de luz y le golpea a un muchacho que está observando y es prácticamente abducido. Posteriormente las noticias sensacionalistas dijeron estos seres dispararon un rayo de luz y desintegraron a un joven. Todas esas noticias las tenemos en archivos de aquella época. Está fechado, bueno, eso fue una abducción, muy similar a lo que podría haber ocurrido a Eugenio Siragusa en la década del 52. El muchacho fue abducido al objeto volador y posteriormente fue devuelto. Es un caso bastante importante que yo creo que en más de alguna oportunidad lo vamos a relatar tal como aparece también escrito en el libro de don Pedro Romaniuk, en uno de sus últimos trabajos. Extraterrestres y astrales. Exacto. Él es un importante científico argentino, ganador de varios premios en su país a la ciencia, investiga lo que es el trabajo nuclear, ha visitado la ex Unión Soviética, precisamente Ucrania, y ha escrito numerosos trabajos sobre lo que es la ciencia extraterrestre y los contactos telepáticos con estos seres. Hace un rato, antes de Sexual Democracia, escuchábamos un documento. Segmento, sí, era de la información o de los testimonios que se han producido desde 1991 en adelante con la llamada oleada OVNI en México. Tengo en mis manos la portada de uno de los libros importantísimos escritos en España. Dice Manuel Navasarcos, lo mencioné hace algún instante atrás, Los Grandes Contactados. Apartado de correos 376, Almería, España. ¿Qué contactados? Enoch, Moisés, Hermes Trismegisto, el 3 veces grandes allá en Egipto. Adamski, George Adamski, 1952. Que también ha sido cuestionado. Exactamente, porque se desconoce, imagínate, fueron décadas atrás, en su tiempo hubo investigadores que fueron silenciados por la CIA y organismos norteamericanos oscuros que no dejaron que todo lo concerniente al caso Adamski saliera a la luz pública. Daniel Free, científico que también tuvo un contacto del tercer tipo, viajó en un disco volante, científico de la talla de Daniel Free, que trabajaba en esos momentos para lo que es la misilística de Estados Unidos, fue muy importante también. El presidente Dwight Eisenhower también aparece dentro de estos grandes contactados. Eugenio Siragusa, Sixto Paz, muy conocido también, sí, mañana peruano. Jueves estará en lo que es el programa OVNI. Así que vea qué afirma este contactado peruano Sixto Paz, nuestro querido amigo también. Que ha sido considerado también un caso polémico por los mensajes muy que trae. polémico. Bueno, cuando uno habla de cosas que la gente desconoce o que parece ciencia ficción, la persona se transforma en polémica, pero las pruebas existen, ¿eh? Los contactos de Sixto Paz han sido testimoniados por periodistas de agencias noticiosas del cable incluso. Recordemos en un avistamiento masivo que apareció en los arenales de Chilca,
numerosos periodistas y cámaras de televisión pudieron filmar realmente objetos voladores no identificados sobre los cielos de Chilca. Edward Billy Mayer aparece también en este libro, el Papa Juan XXIII, su santidad, un caso bastante importante que usted debe conocer, John Fitzgerald Kennedy y el presidente Eisenhower. Apartado de correos 376, Almería, España. Manuel Navas Arcos escribió Los grandes contactados. Un aviso, si usted quiere recibir este libro. Lo principal en estos contactos de tercer tipo no es tanto el avistamiento o la presencia de estos seres extraterrestres, sino que trascendiendo más allá de todo eso está el mensaje que reciben. Dentro de esos mensajes proféticos que avalan muchas veces los contactos, hay informaciones también de tipo científico, informaciones de qué lugares vienen estos seres. Por ejemplo, Billy Mayer provendrían de la constelación de las Pléyades, un sistema que ya está bajo la mira de numerosos investigadores, y estrellas como las Pléyades también, que han sido bastante importantes en la historia humana. Pero para no quedarnos en el caso Meyer, estábamos comentando lo de Eugenio Siragusa, contactado italiano. Mira, él dice aquí en un comunicado expreso a los grandes jefes de Estado, a su santidad Juan Pablo II en el año 1979, y a los diferentes, reitero, jefes de Estado de países tan importantes como lo fue la ex Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y una serie de países del orbe militar. Dice: no soy un mitómano ni un hombre de ciencia ficción, no soy un exaltado ni un mentiroso, ni un ignorante, soy un contactista, con el cometido de divulgar cuanto me es concedido por quien sé posee el poder absoluto en el cielo y en la tierra. Este cometido, que desarrollo desde más de 50 años, está cargado de luchas, de amarguras. A pesar de todo, no he hincado la rodilla, venciendo dudas, temores y odios, incomprensiones y sutiles persecuciones. Este acto que cumplo es quizás el último y el más importante de mi misión, el de informar a la humanidad de importantes conocimientos entregados a mí por seres de origen extraterrestre. La presencia en el planeta de estos señores del espacio no es otro que impedir una degeneración capaz de aniquilar inexorablemente la vida de este mundo. Y nos habla posteriormente de lo que es el mensaje de tipo nuclear, que es un mensaje de advertencia, de amonestación, que en la década del 62 comenzó a entregar a los grandes jefes de Estado. Un importante comunicado que aparece en el libro Siragusa, mensajero de los extraterrestres, es un comunicado que tiene que ver con la aviación magnética. Dice: nuestra aviación magnética extraterrestre estará presente en los lugares donde existan almacenamiento de armas nucleares o misiles. Y eso lo hemos visto, o sea, en las grandes bases de nucleares o de misiles hay generalmente y frecuentemente avistamientos de ovnis. Por ejemplo, hay casos tan importantes en la ex Unión Soviética, que fueron relatados hace poco por el ex sargento mayor Robert Dean de la OTAN, que decía que los códigos de lanzamiento de los misiles habían sido cambiados después de un avistamiento ovni, y que a través de un haz de luz estos objetos podían tener la tecnología de cambiar los códigos de lanzamiento, lo que prácticamente inutilizaba los misiles emplazados en diversas áreas de los Estados Unidos y de la ex Unión Soviética. O sea, la aviación magnética extraterrestre, como lo decía Siragusa en el 62, siempre estaría atenta a cualquier cambio en el potencial bélico nuclear de cualquier país del mundo. Y ese es un aval también, hasta el día de hoy, para lo que dijo Siragusa en el 62. Incluso hacen una comunicación con respecto al peligro de la desintegración. Todos sabemos del caso del capitán Thomas Mantell en 1948. El mártir. Cuando salió en persecución de uno de estos aparatos, y por acercarse mucho al halo fluctuante que emana las naves, el platillo volante, pereció. Voy a leerles parte de esto, que es importante. No se ha dado a conocer a nivel mundial, pero aparece en este trabajo de Victorino del Pozo Barbera, un periodista y crítico de la televisión. Creemos oportuno comunicarles que nuestros vehículos espaciales, llamados por vosotros platillos volantes, son movidos por una potente energía fluctuante, desconocida por vosotros y por vuestros científicos. Os exhortamos fraternalmente por vuestra incolumidad y por la seguridad de los pasajeros que transportáis con vuestros aviones, a no caer en la curiosidad y evitar absolutamente dedicaros a seguirnos o situaros en nuestras escalas de vuelo.
Principalmente queremos hacer hincapié en el ciego sentido de responsabilidad de los hombres puestos al frente de los aviones militares encargados de interceptar nuestros medios espaciales, y por ellos constreñidos a acercarse lo más posible para hacer fotografías y abatirnos si fuese preciso. Os exhortamos a no hacerlo, queridos hermanos, por vuestro bien y por nuestra tranquilidad de conciencia. Y vienen otros datos bastante importantes en relación a la energía que estos seres dominan en sus cosmoaéreos, trazadores magnéticos como se les llama, o como ellos le denominan, a los cuales nosotros llamamos platillos volantes, o flying saucers. Una serie de conocimientos fueron vertidos a Eugenio Siracusa de la década del 52, cuando comenzó el mensaje telepático. En un comunicado entregado a numerosos jefes de gobierno y al mundo públicamente, aparecen, por ejemplo, cosas que previó con antelación Eugenio Siracusa. Si bien él no entregó filmaciones como lo hiciera Mayer u otros contactados, el propósito espiritual y de conocimientos espirituales de Siracusa fueron estos, relacionados primero con los efectos de los experimentos nucleares. Causa-efecto. Si usted realiza un experimento nuclear, posteriormente nuestro planeta lo va a sufrir. Y esta relación se veía en el oscilamiento del eje magnético terrestre, que por científicos es muy conocido que en estos momentos el eje ha oscilado, el planeta prácticamente se está enderezando de los 23,5 grados que estaría desviado. Los terremotos son causa directa de los experimentos nucleares, lo afirmaba Siracusa en la década del 50. El cáncer es de naturaleza psíquica y no viral, eso lo afirma también en el campo de la medicina Siracusa. No a la ciencia nuclear, una negativa rotunda para las potencias mundiales que no desarrollarán armas nucleares. Envenenamiento del agua, muy pronto no tendremos más agua para beber. El Adriático, el Tirreno están contaminadísimos, decenas y decenas de desechos nucleares son arrojados a estos mares. Y posteriormente nos habla de que en un futuro cercano también existirían crisis tan extremas como la nuestra, en el momento en que estamos en sequía. La justicia divina, el problema de los jóvenes, la problemática de los jóvenes fue una de las virtudes fundamentales que Siracusa hasta el día de hoy encausa. Lo hizo en su comienzo con el presidente Dwight D. Eisenhower en los Estados Unidos en la década del 54. También nos habla de los virus, la Luna, Marte, un planeta habitado, dice Siracusa. Oxígeno en la Luna será encontrado en el futuro. Oxígeno en la Luna que será posible para establecer allí una base de tipo espacial. El Sol es de naturaleza fría, tal como le dijera el científico Frederick William Herschel, el Sol es frío, su atmósfera solamente es lo que nosotros vemos con gran brillo. La teoría de la Tierra hueca, también Siracusa dice que la Tierra es hueca. La energía solar exhorta a nuestros científicos a usar solamente la energía solar. Nos habla de que la Tierra es una entidad viva, tal como lo dijera también hace poco el científico James Lovelock, un científico inglés, que afirma que la Tierra es una célula que vive, que palpita, y el ser humano es una enzima que tiene que protegerla y cuidarla. Asteroide. Siracusa también nos habló de un asteroide para el año 89. Se previó una cuenta atrás en los boletines que él distribuía a través de lo que es Fraternidad Cósmica en ese tiempo. Mucha gente dijo que Siracusa era un catastrofista, un alarmista, pero realmente, señores auditores, un asteroide estuvo a punto de rozar con la Tierra en el año 1989. Y aquí está la noticia, por astrónomos de diversas universidades, no la voy a detallar por lo extenso. El astrónomo 1989 AC pasó rozando la Tierra. Un gran asteroide estuvo a punto de colisionar la Tierra en marzo de ese año, del año 89. O sea, Siracusa acertó también en ese punto, y que por manos de seres superiores esta tragedia habría sido evitada. Y nos habla posteriormente de otras cosas, como es la ciencia sin conciencia. Por eso yo les decía delante que el fundamental...